Bienvenidos a su podcast Horas Extras. Gracias por acompañarnos en este nuestro octavo episodio, si es que no me estoy equivocando, o noveno ya. Noveno. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Tenemos algunos temas guardados en la recámara, pero primero empezaremos con algunas cuestiones de coyuntura. Una de esas, José Serrano se baja de la camioneta y ADN se inscribe en el Hotel Marriott, que es vieja historia, pero va conectada. ¿Hay selectividad por parte del CNE? Bueno, compañeros, los escuchamos. El factor sorpresa. Yo nunca me olvido al doctor Serrano alguna vez que le tocaba rendir versión. Llegaba en una motocicleta detrás de alguien y le pregunté, ¿y usted por qué viene en una motocicleta, ministro? Factor sorpresa. Cualquier momento puede pasar algo. El factor sorpresa. Y este es el que ha pasado aquí, pues al final del día, digamos, y es la misma situación, ¿no? Un poco y el lo factor que sorpresa de Jan Topic también. ¿Eh? Llegó en moto a inscribir su candidatura. Ah, normal, pues normal. Pero en el caso del ministro Serrano, creo que siempre es una persona muy bien informada y creo que si tenía una alerta contra su vida, pues creo que era plausible. Y mucho menos seré carne de cañón para un nuevo magnicidio. El gobierno está al tanto de las amenazas y advertencias que pesan sobre mí y otros candidatos. Y no he revisado a profundidad las posibilidades que tenía, como él pidió de inscribirse en diferentes lugares. Algo tú nos comentabas, César, de que no había mucha consistencia en el relato del lugar en el que él se encontraba cuando hizo la solicitud. Pero probablemente era válido, más aún con el antecedente de Villavicencio. Ya uno de los gobiernos pasados le hizo a él una alerta o le mostró una alerta que les había llegado contra su vida. ¿Ya? O sea, esto es real. Alguien del Estado ecuatoriano se lo expresó a él, le hizo una advertencia hace un tiempo, no en este gobierno. No sé si hubo otro incidente en este gobierno de esa forma. Algo que me llama la atención es que José Serrano dijo que él había pedido presentarse en otro lugar, en el extranjero. En el consulado de Miami, Así específicamente. Es, y que la consejera Nájera, la vocal del Consejo Electoral, así es, dijo lo mismo, ¿no? Pero Jimmy Jairala salió a responder a la prensa cuando la noticia se hizo pública diciendo que no, que José Serrano estaba en Pasto, listo para cruzar por tierra para ir a Quito a presentarse. Entonces, pero no hay en las algo oficinas. que no me cuadra. O sea, el tema era que no fuera en la sede del CNE justamente para el factor sorpresa. Bueno, y claro, porque él había dicho que había una amenaza contra su vida en Quito. Él dijo Quito, José Serrano. Y yo quiero decir algo. A ver, a mí José Serrano me parece un personaje nocivo. Yo siempre he dicho que tanto él como María Paula Romo son malos para la República. Yo no sé qué personaje es para usted el escogido, el elegido, no, el que cabe, señor Pérez Cordero. Yo le voy a decir por qué son especiales Pepe Serrano y María Paula Romo. Porque tienen demasiadas lealtades personales dentro de la fuerza pública. Cualquier persona, buena o mala, que nos caiga bien o mal, que tenga ese tipo de lealtades de la fuerza pública, es una amenaza. Ya, pero eso no quita, habiendo dicho algo tan fuerte sobre Pepe Serrano, eso no quita que es nuestro deber garantizar su vida y sus derechos de participación mientras los tengan. A ver, Y me parece terrible que el gobierno nacional no le haya dado las garantías necesarias a un hombre que de verdad corre peligro, porque haya hecho bien o mal, haya sido amigo o no de las mafias cuando fue ministro, también tiene muchos enemigos entre ellas. Hay muchos temas que quedan también a las subjetividades, ¿no? Por ejemplo, lo último que acabas de mencionar. Pero hay que ser conscientes de algo. En nuestro país participar de la vida democrática es un riesgo. Ya tenemos una experiencia previa y dolorosa que la recordamos con mucha tristeza, con mucha pena y con mucho dolor en razón de la democracia, y ¿no? Mucha gente más, pero sabemos, por supuesto, también otros actores, no necesariamente candidatos a la presidencia, que también se vieron afectados por esta realidad y que se siguen viendo afectados por esta realidad. Y el hecho de tener una postura, una candidatura como esta, en donde solicita las garantías suficientes para poder desarrollarse como candidato y no contarlas, sabiendo que esto también representa y significa un recorrido a nivel nacional y demás, pues sí es un sinsabor desde mi perspectiva, porque quieran o no, este candidato representaba a un sector de la población que estaría dispuesto a darle el voto. Así que eso de por sí es limitar un derecho de participación desde mi perspectiva al no contar con las garantías suficientes para poder ejercer. Ahora, hay dos coyunturas, ¿no? Porque un poco se han mezclado, pero ir de la mano, está relacionadas a la seguridad del candidato. Pero una cosa es pedir una inscripción en un lugar distinto, correcto, una facilidad de una inscripción en el extranjero. Y otra cosa es el resguardo que en teoría también le ha pedido al gobierno. Son cuestiones distintas. Entonces, así es. Sin perjuicio de que el señalamiento está sobre la mesa, sí es importante ver los tiempos también. Porque también es verdad, ¿cómo puedo yo como gobierno, y esto lo sabrán quienes han participado en este proceso de inscripción, si de verdad ibas a terminar siendo precandidato, si el mismo proceso de precandidatura es el que no estás terminando de completar porque estás señalando que hay una amenaza de entrada? Entonces, tal vez uno terminó siendo el argumento por el cual no podías atender el otro. Correcto. Más allá de que los dos están vinculados, pues, ¿no?
Pero, insisto, creo pues que si es que el reglamento lo permitía, tampoco era una cuestión. Ahora, yo me pregunto... Pero es que ahí está la pregunta, ¿no? Novoa, ¿verdad? Se inscribió en el Hotel Marriott con funcionarios de ADN presentes, perdón, del CNE presentes ahí en esa convención de la alianza a ADN, ¿no? O el partido ADN era movimiento, ¿no? ¿Esto lo permite el reglamento electoral? Si lo permite, ¿por qué no pudieron haber dejado que José Serrano se inscriba en otra parte del país con garantías de seguridad? O sea, aquí hay un posible doble estándar. De hecho, el CNE respondió al joven periodista Emilio Domínguez a un tuit diciendo que efectivamente su intención era desmentirlo, Emilio, pero decían efectivamente fue en un evento de ADN, no en el CNE, pero fue certificado con la presencia de nuestros funcionarios. Y respondió el CNE. Si no fue le respondió. A través de su cuenta oficial, es correcto. Si no fue en la sede y se lo permitieron a este señor, permítaselo a otras personas, a este señor, el señor presidente, pero que también es un ciudadano como el resto. Ahora, yo hago ahí un paréntesis y ahorita que has mencionado a Emilio Domínguez, aprovecho este espacio para desearle un feliz cumpleaños. El día de hoy está cumpliendo 17 años. Bueno, si bien este programa saldrá el día domingo, pues esperamos que hasta ese día haya celebrado sus patronales con toda la alegría del mundo. Un abrazo, Emilio. La edad de Cristo, así es. Pero la edad de Cristo no, pues 33 no, pues años Cristo. no. Y que no tuvo 17. Ah, es verdad, cierto. Definitivamente, claro. Tiene 2 episodios con ese chiste. Y nadie daba para rematar. Pero en todo caso, volviendo a lo que les decía sobre Serrano, y si esto, hay un escenario que no estamos considerando, ¿no? Y si a lo mejor esto fue siempre esperado que se dé de esta forma, porque a lo mejor lo que se pudo haber planificado dentro de la estrategia era la de posicionar a un precandidato que se sabía que no iba a poder inscribirse el día de mañana y que únicamente lo que hizo fue, de cierta forma, mover el tablero y ver qué tipo de aceptación tenía. Porque al fin y al cabo, vemos también que al día de hoy, Centro Democrático presenta una candidata que en realidad no sé quién es, veo que tiene un perfil muy interesante en ciberseguridad, por supuesto, pero creo que nadie sabe quién es. Es más, yo no sabía que era parte de las filas de Centro Democrático ni nada por el estilo. Pero en todo caso, puede haberse tratado de una estrategia como para poder posicionar esa idea y sabiendo que finalmente esta inscripción no iba a darse. Yo no sé, también y motivar una alianza, ¿no? Hay otra teoría que está circulando. Se basa en la idea de que José Serrano está con algún tipo de acuerdo con el gobierno federal en Estados Unidos. Cosa que se refuerza por los documentos que se ventilaron de el caso Polit, donde una de las personas que entregaba su testimonio decía que tuvo una reunión con agentes federales con José Serrano, ¿ya? Eso explicaría un poco por qué José Serrano pasa tanto tiempo en la Florida y por ahí dicen que se lo ve tomando mimosas con JJF y otra gente, pues, ¿no? O sea, podría ser que él realmente nunca quiso llegar hasta el final, nunca quiso ser candidato porque por un acuerdo con los norteamericanos no podía hacer política acá. Eso es una posibilidad que yo no la repetiría si no fuera porque ya con lo que salió en el caso Polit hay más razones para pensar que hay un tipo de colaboración. A mí me sorprende este proceso electoral algo también, y es que en las fases de inscripción hemos visto la poca afluencia de personas que ha acudido a la inscripción de los candidatos, ¿no? En todo este proceso. Menos el de democracia, sí, repleto el auditorio. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. ¿Hay alguien aquí con vida? Repleto. Yo me pregunto si a lo mejor si este podcast saldría en vivo y con público, al menos lograría la cantidad de personas que Democracia sí logró en su, Mejor, en su inscripción. Le llenamos el pop-up. Le llenamos. Eso, ¿cómo? A reventar. Pues. Un microteatro, tú dices. 12 personas. Obligadas 7, fijo. Y con el ave Jaramillo después. Correcto. Para ahí entrar con un stand-up. Pero, y esto conecta con algo, ¿no? Y es que si bien es cierto, podemos hablar al día de hoy de este podcast con público, pero ¿por qué no también adelantarnos un poco a contarles que próximamente este podcast saldrá en vivo? Y estamos muy contentos de decirles que estaremos en vivo para poder contar con sus comentarios, intervenciones y demás formas de conectarnos a fin de poder enriquecer a esta comunidad y, por supuesto, de compartir con ustedes de una mejor manera por los días miércoles, cuando aún tenemos a la coyuntura caliente para poder conversar y analizarla. Y contenido premium, ¿no? Fotos inéditas de Gonzalo, de César, memes. OnlyFans. OnlyFans también, sí. Suscripción premium, muchachos. Ya se viene porque se viene. Hemos promocionado aquí algunas marcas, ¿eh? Claro que sí. Así es por accidente. Y no la repitamos. Suscríbanse. No la repitamos, dice. Siguiente punto, ya que hablamos de José Serrano.
No seas amargado, hermano. Reemplazos, Gema, Ormaza y Eustorgio Tandazo. Otorgio. Eustorgio. Ostorgio. Eustorgio Tandazo. Señor. Eustorgio. Perdón, Oiga, pero un nombre no lo había escuchado nunca antes. Respeta a la gente. Es Pero un canto interesante. griego definitivamente de la política ecuatoriana. Anderson Boscan versus Diana Salazar. Por favor, sonido de campana de ring. Producción. Gracias. Yo voy a dejar que empiece el doctor Albán este tema que estábamos dialogándolo antes de empezar la grabación. Mira, yo no tengo muchos comentarios sobre esto. Creo que es algo que a todos nos llama la atención. Sin duda, yo voy a sugerir algo, ¿no? Más que un análisis y opinión, es una sugerencia. Creo que es momento de que las pugnas o discusiones personales puedan quedar de lado y pensemos en materia de país. Y desde esta perspectiva, poder, más allá de las posibles o los posibles tropiezos que se hayan tenido, poder encontrar la verdad al fin y al cabo, ¿no? ¿Qué es lo que al periodismo y a las instituciones como la Fiscalía debe motivar y encontrarla a fin de poder concederle esta a los ciudadanos? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Gonzalo, pero quiero ir más allá. Yo tengo respeto profundo por Anderson Boscan. Yo considero que la fiscal Diana Salazar ya se ha ganado un lugar en la historia de este país. Es correcto. Podría decir muchas cosas más. Y yo sé que todos tenemos opiniones fuertes de estos dos personajes. Pero yo creo que deben ser criticados por esta pelea los dos. ¿Ya? Anderson Boscan ha salido a decir que la fiscal supuestamente tiene a matones en la provincia de Los Ríos y cosas peores. ¿Sabes qué tengo que hacer para que tu juicio político termine donde debe terminar? Hago esto. Y te pongo en la hemeroteca. Porque yo sí tengo mis archivos. Y me podrás mandar a matar con tus amigotes y podrás pedirle a los flacos de Los Ríos que te hagan la vuelta. Yo sí tengo mis archivos, Diana. Ese es el tipo de información que o te la guardas porque no estás listo para publicarla o la publicas enteramente porque es tu obligación ética como periodista. No puedes ir lanzando rumores o diciendo cuando se acaba el juicio político, aquí está el celular, voy a presentar los chats. Y por el lado de la fiscal Salazar, lo mismo. Insinuaciones inapropiadas por parte de una funcionaria que tiene el poder de destruir vidas solamente diciendo 2 o 3 palabras. Ella, al igual que nuestro ex huésped de infeliz memoria, Mr. Fitzpatrick, se la han pasado hablando de equipitos de fútbol sin nombre y de generales sin nombre y de medios digitales sin nombre. No, señores, por lo menos el ex embajador no tenía obligación, pero la fiscal general de la Nación o calla o presenta todas las pruebas, pero no puede haber nada en medio. Los que perdemos nosotros somos los ecuatorianos por algo que es una pelea claramente personal. Yo, en ese sentido, suscribo las palabras de César. Y desde el ámbito del derecho, y sobre todo el derecho penal, creo que son dos acusaciones de lado y lado muy graves. Creo que de un lado hay un medio pues digital que ha hecho señalamientos muy importantes a la hora incluso de investigaciones que ha llevado adelante Fiscalía. Y del otro lado, claramente, como bien lo decía César, tenemos una gestión de Fiscalía General del Estado, al menos la de los últimos años, que por lo menos le ha devuelto, ¿sí?, el valor que tiene este en un sistema acusatorio. Pero tener a ambos haciendo señalamientos tan graves, sin cuestiones claras plasmadas o en investigaciones o en hechos que de una u otra manera lo comprueben, claramente, por lo menos para quienes transitamos en la administración de justicia, y no digo para la ciudadanía, sí nos da una alerta, un temor enorme de cuál es el tipo de situaciones que se pueden estar fraguando por fuera de la opinión pública y claramente quita la percepción sobre una administración de justicia que pueda estar llegando a satisfacer la expectativa ciudadana. Yo creo que es una página que, de acuerdo a lo que hemos señalado aquí, tiene que pasarse, tienen que esclarecerse los hechos, no puede quedar en solo dichos de un viernes entre dos entrevistas. Y ciertamente pues esperamos que exista esta respuesta a la brevedad. Hay una palabra ahí que sin duda debe caracterizar a todo esto, ¿no? Y que no solo se enmarca en algo como esto, sino también en la política en general y en el acontecer del país. Y es madurez. Una madurez asociada a la institucionalidad y al respeto al Estado de Derecho y a la democracia, por supuesto, ¿no? Que es algo que debe primar siempre, sin duda. Bueno, yo creo que con esos mensajes de mis compañeros podemos irnos a un corte para después de eso regresar con nuestro tema de lleno, el tema especial del día. Pero antes de eso, creo que tenemos un mensaje preparado, ¿no? Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Recuerden que estas horas extras son posibles gracias a Diario Expreso, pero también pueden ser un espacio para dar a conocer tu marca. Contáctate con nosotros a horasextras@gmail.com y a través de nuestras redes sociales. Pausa y regresamos.
Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es. ¿Estás buscando promocionar tu marca? ¿Ofreces productos o servicios? Este puede ser un espacio para ti. Súmate a estas horas extras. ¡Ataja! ¡Uy! Tres patines, ¿ah? Confirma la tremenda corte. Y estamos de regreso para hablar de un tema que sé que el doctor Casanelo lo va a hacer muy bien. Doctor, cuando quiera, donde quiera. Y es que siempre que hablamos de política, Nino dice, no, ustedes son los especialistas, yo de ustedes aprendo y demás. Pero hoy hablemos de lo que Nino sabe. Hablemos de, anime, de sus anécdotas judiciales, doctor Casanelo. Yo me animé hoy a venir sabiendo que iba a contar sus historias de la corte. En la de mesa, la Casa de la Moneda. César Gonzalo, en la mesa no se habla de trabajo, por favor. Estamos a la mesa. Pero es momento de hablar un ratito de trabajo. Pues. Está bien. A ver, cuéntenos un poco de sus experiencias judiciales. O sea, Porque... esto primero yo quiero... Pupite, para empezar. Yo quiero saber una cosa primero. Ustedes han ido a la corte, a la fiscalía. Cuéntenme un poquito ustedes. Eso quiero entender primero. Yo nunca he puesto, gracias a Dios, mis pies en una corte o edificio de la función judicial en mi vida. Te falta calle, Febres Cordero. Sin embargo, cuando mi radio, la radio en que trabajo, estaba hurtado entre Machala y Antepara, cerca de la Fiscalía del edificio Rumiñahui, yo siempre veía a uno de estos especímenes tan propios del centro de Guayaquil, el tinterillo. Y este tinterillo en particular que andaba siempre con una cadena de latón, creo que era ese material, y decía en letras grandes, abogado. Y con su carpetita iba buscando clientes, ¿no? Así que, bueno, esa es una de mis experiencias. A ver, pero yo te voy a contar mi experiencia. Ni a un amigo que lo cogieron trasnochado, con licor, a ninguno iba a visitar. Ni siquiera, como decía, vamos a apoyarlo a mi pana, que le van a dar 15 días. Yo he estado fuera del país en esos momentos. Chuta, pero yo creo, yo tengo una experiencia que seguramente la tienen muchos de los ecuatorianos que siguen este programa. Y es una denuncia por el robo del celular. Creo que a la mayoría o a algunos en algún momento nos ha pasado y tenemos que acudir a fiscalía a presentar la denuncia. Autores cómplices encubridores. ¿Ah? Autores cómplices encubridores, dice usted. Por supuesto. Claro, entonces no ahí, quién le robó, pero ahí tienes que detallar efectivamente al seguro que te robaron, ¿no? Bueno, ahí miren, por ejemplo, ¿no? Son las cosas que uno va viendo a través de los años, pero uno de mis primeros trabajos como pasantía, allá en la transición del Consejo de la Judicatura en el 2011, se creó una sola gran unidad para desestimar denuncias que no habían tenido avance investigativo, pues, ¿no? Y yo nunca me olvido, había una que casi que la tenían enmarcada ahí en el despacho único, en esa época del juzgado 21, que decía lo siguiente. Claramente una persona que habrá perdido en su momento sus 5 sentidos y sus capacidades, relataba lo siguiente. Señor fiscal, es el caso que las huestes oligoespérmicas satánicas han iniciado un plan para destruir al Ecuador y al mundo. Usted comprenderá que corremos peligro. En tal sentido, le pido que inicie las investigaciones por rebelión cósmica y que oficie a la policía del presente, del pasado y del futuro para que inicie las investigaciones. No puedo. La gente no la quería archivar solo para seguirla leyendo. Este es el mismo abogado que le pedía al señor juez que por justicia divina y por justicia de la República... Pero si lo dice en la Biblia, señor juez. ¿Es el mismo? No, es otro. Es otro. Era un ciudadano que, ya les digo, él aparentemente estaba sobre. Ahora, tú ves un cómic de los X-Men, tiene sentido la denuncia, pues. Porque ¿de dónde te mata Apocalipsis? Del futuro. Pero aquí hay algo que yo pregunto. Él narraba su denuncia y alguien tenía que escribirla. Es que le tienes que recibir la denuncia. Por supuesto, claro. No puedes negarte a recibir la denuncia. Claramente entenderás que el digitador de la denuncia era estado. Perdón, un ratito. Continúe, por favor. Y claramente hay un montón de personas con robo de celular que no podían meter su denuncia hasta que no terminaran las huestes oligoespérmicas de Satanás. Sí. Pero esas son las cosas que ves en materia penal. Por eso es que yo de mi profesión y de mi rama estoy especialmente enamorado. Porque el derecho penal da mucho. Ahora, no es la única rama que tiene cosas para disfrutar. ¿Cuál es su otra experiencia? ¿Cuál es su experiencia en corte, doctor? Fuera de su denuncia de robo. Bueno, hay ciertas experiencias también. Mucho de investigación también. Audiencia, por ejemplo, sí he participado en una audiencia con Amicus Curiae y otros tipos de participación, no vinculado directamente yo, sino como estudiante del derecho también.
he tenido vinculación a esto, ¿no? Pero hay algunos temas ahí que sin duda... Por ejemplo, nunca he tenido que ir a rendir versión o dar testimonio en un juicio. Como te digo, participé en esta ocasión con el amigo Curiae, que en algún momento te mencioné. Pero lo que hemos hecho es la tía en este país. ¿Qué? Pero ya, sigan. A ver, que hay una observación ahí que quiero saber qué es. A ver, cuéntenos un poco de qué se trata. La A y la E juntas suenan como E en latín, por lo general. Ah, caramba, está bien, bueno conocerlo. Entonces no es amicus curiae. ¿Si no? ¿Si no? Amicus curiae. Como Marie Curie. Ajá. Más o menos. Pero bueno, es un aprendizaje que sin duda la audiencia puede tenerlo ahí en cuenta. Pero, y también otras consultas que te decía de investigación, ¿no? Para conocimiento del derecho. Para poder conocer si existía o no alguna denuncia sobre algo, una demanda frente a alguien o algo por el estilo. Doctor, ¿no? ¿usted ha rendido testimonio en un juicio? Pero si le he dicho que no he puesto ni versión, nada. Nada. Bueno, te falta calle, Férez Cordero. Pero algo sí sé, ¿no? ¿Qué sabes? Ya, o sea, yo sí he estado indirectamente inmiscuido en procesos legales. Y es una cosa extraordinaria. ¿Cómo se imagina la corte? ¿Cómo es un juicio? En el Ecuador, pues, ¿no? Es que antes de entrar a eso, rápidamente. Pero dígame. A ver, ¿cómo se lo imagino? O sea, primero que todo, los pasillos de una corte tienen que ser... pulcros. No, un lugar que transporta a los años 80, pues, ¿no? La vestimenta de los funcionarios judiciales te ha de transportar la mitad a los años 80 y la otra mitad a una de esas publicidades hace como 15 años de las tiendas que vendían ternos todo skinny fit porque se puso de moda. Así, terrible. Y todos con joyería, porque el hijo lleva la cadena de oro y el joven lleva la cadena de oro, pero en el pecho. A ver, pero en esto sí hay una realidad. ¿no? Y es que a lo mejor algunos piensen, quienes no han participado de esto, porque no es su actividad profesional o porque no tienen relación, que es como Suits, el abogado del diablo y otros ¿En qué país estás? Otros espacios más. Digo yo, quienes no conocen esto, yo sé en qué país vivimos, conozco las instituciones también a fondo, más que usted, señor Férez Cordero. Pero ¿cómo? Usted me está hablando la lengua. Pero dejemos. ¿Quieres que hable? Pero dejemos que el especialista del derecho, ¿qué experiencia usted, doctor? puede contarnos. A ver, cuéntenos. Bueno, como abogado que se inició en el procedimiento oral, porque este país pues ya hizo su transición total al procedimiento oral absoluto, lo tenía algo en materia laboral, en materia penal, materia civil no existía, pero ya hoy el procedimiento es oral, todo se resuelve en audiencia, esa es la esencia. Y claro, empezaron como nunca los testimonios, las declaraciones de parte y la preparación como nunca antes de estos testigos. Y si hay algo, yo se los tengo que decir a ustedes, que a mí realmente me quita la tranquilidad de cara a un juicio, es escuchar con qué va a salir la gente, aunque le digas lo que de una u otra manera tiene que evitar decir. Por ejemplo... O sea, en su alegato, lo que ellos tienen que decir frente a lo que demandan y lo que testifican. Ojo, y esto hay que ser muy claro. Hay gente que sataniza, no, es que lo han preparado el testigo. No es que lo has preparado, pero sí tienes a alguien que indicarle cómo es el rito, digámoslo así, del testimonio, ¿no? Primero que nada, pues la gente cree que va a estar en la corte con el jurado ahí. Nosotros no tenemos un sistema de jurados en el Ecuador. Tenemos 3 jueces cuando es un tribunal o un juez cuando se trata de una audiencia, por ejemplo, en materia civil. Correcto. ¿Sí? Y ese juez va a valorar los hechos y a aplicar el derecho. ¿Ya? Y claro, tú entras, pues y realmente es un sitio bastante incómodo, las instalaciones cada día están peor, lamentablemente debemos decirlo, a veces no hay donde sentarse, pero finalmente te ponen frente al juez. No hay aire en ocasiones, otras unidades sí lo tienen. Sin tóner, sin... Y debo decirlo, porque valga este espacio para señalar que, aun cuando puede haber uno que otro mal elemento en nuestra función judicial, porque lo hay excelentes funcionarios que día a día hacen su trabajo en las condiciones más precarias e imaginables. Así es. ¿Ya? Y pese a eso, tú comprenderás pues que esta persona se encuentra frente a un juez y le dicen, bueno, está obligado a decir la verdad y nada más que la verdad, si no comete perjurio. ¿Qué tiene que decir? Entonces tú sí le dices, mire, le van a decir esto es lo normal, usted tiene que decir lo que sabe, trate de ir al punto para que no le estén preguntando, no lo hagan divagar, ¿no? Entonces, este ejercicio de preparación, que tira la primera piedra, quien no lo haga, lo haces cuando tu testigo es de cargo, ¿no? El otro tendrá oportunidad de contrainterrogarlo y tratar de hacerlo caer en una contradicción. Entonces vienen los clientes de lujo, pues, ¿no? Como este queridísimo cliente, que por 7 veces se le dijo. Póngale un nombre a ese cliente. No el real, pero póngale un nombre. Don Pepe. Don Pepe. Don Pepe, verá, yo sé que esto es un divorcio, yo sé que es su 3er divorcio y que usted ya tiene práctica en esto, pero las últimas veces que usted se divorció, esto era escrito, ahora es oral, usted tiene que decir un poco de lo que ha pasado. Y las circunstancias de su matrimonio no son las más alegres, no por las razones que usted nos ha dicho. ¿Qué le parece si omitimos esa parte
Y usted simplemente dice, pues que el matrimonio ha llegado a su fin y que es su deseo terminarlo. Claro que sí, abogado, desde luego. Pues yo no soy ningún tonto, pues. Yo no voy a entregar prenda, pues. ¿Cómo va a creer? Pues? Las canas son por algo. Listo, don Pepe. Don Pepe no se va a olvidar, no vaya a referir ese pequeño detalle del tema de por qué usted de verdad se casó. Eso no le importa a la jueza. Aquí estamos solo discutiendo por qué se termina. Abogado, ya me lo repetió como 3 veces. ¿Por qué cree que no entiendo? No, don Pepe, tranquilo. Empieza el testimonio de don Pepe. Bueno, ahora sí, ¿qué tiene que decir en su declaración de parte? Lo escuchamos. El hecho del matrimonio, yo me casé por mis principios morales y sociales. Porque yo no quería que a mis hijos le digan bastardos. Pero por eso me casé con esta señora. No por otra cosa. ¿Para qué me iba a casar yo ya teniendo 2 divorcios? Pues? Pero por mis hijos lo hice. En todo caso, señora jueza, yo soy una persona transparente tal y como me ve. Claramente tú como abogado, en el minuto que escuchas la palabra bastardo, haces como Blinken cuando le dijeron a Biden que no le diga a Xi Jinping dictador. Es así, pues, ¿no? Y aguantas. Ya al cabo de las audiencias, pues, como dice un conocido tratadista en materia de interrogatorio, dice, tienes que vestirte con la camisa roja, que no te vean sangrar. Ahí avanzas, escuchas, ves continuar el tema. Debo aclarar, esta es una anécdota que no me pasó a mí como abogado litigante directamente, pero que la vi de cerca y he escuchado ese testimonio unas 300 veces. Cuando estoy triste lo escucho. ¿Ya? Solo para reírme de las circunstancias que uno enfrenta en un procedimiento oral. Porque contrario a lo que la gente cree, esa es una de las desventajas también del procedimiento oral. Todo se resuelve en audiencia, en las circunstancias que ocurran en la audiencia. Claro. ¿Ya? Y eso también supone que así como un éxito es providencial, un error puede ser fatal. ¿Y qué pasó con don Pepe finalmente? Don Pepe quedó felizmente divorciado. Ciertamente su testimonio no fue valorado. Para el divorcio hubo otros elementos con mucho más peso procesal. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, en este caso era un divorcio por causal, pues básicamente la comprobación de que había estado lejos de casa. Pero son cosas pues que a veces en lo que se conoce como un litigio complejo, a veces esto tiene que un tema de violencia intrafamiliar, que un tema de... Claro, hay múltiples causas, razones. Son quimeras de 1000 cabezas, pero el ejercicio da de todo. Luego pues tienes otros temas sumamente interesantes, pues, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo, también, pues este le pasó en particular a mi esposa. Me hizo escuchar el audio de la audiencia y le decía, es que señora jueza, era una tendencia a un menor. Le decía, señora jueza, el bebé no se está desarrollando. El bebé tiene graves taras. Ni siquiera se le están desarrollando sus órganos, señora jueza. Y la mamá le replica en 2 minutos, ¿ve? Si esa herencia genética tuya, a mí no me vengas a replicar tus miserias, pues. Todos en la corte se cuajaron de la risa. O sea, no hubo uno, el secretario, el juez, nadie dejó de reírse en ese minuto. Oiga, podemos... yo no tengo muchas anécdotas, le decía, ¿no? Pero quisiera... Ni quiero que las tenga, pero si las tiene, llame. Ponga por favor Casanelo y asociado. Para contratos. A ver, yo lo que conozco por mis pocas experiencias indirectas, tangenciales con el sistema de justicia, es que aquí tú le puedes buscar 5 domicilios a alguien para notificarlo y no lo encuentras. Ese es un calvario. Tú puedes ser el vecino de la persona a la que estás presentando la notificación y no está ahí según él. Te mandan a decir que no vive ahí, con el guardia, donde sea, la ciudadela. A ver, depende. ¿Qué pasa? ¿No? Depende. Realmente la situación es un problema ya de larga data, ¿no? Las ciudadelas cerradas por mucho tiempo se transformaron en un mecanismo de alcahuetería a inquilinos ajenos a la situación, porque mandaban si uno lo deje pasar y si llega, dígale que no está o muéstrale otra casa. Debo decir que los citadores pues han tenido que hacer piel de lagarto para empezar a vencer esto, llamar a la policía. Pero en términos generales, el principal problema, y esto sí puede ser un llamado tal vez a nuestros legisladores, ha habido múltiples intentos por mejorar la situación. El principal problema es que en el país es muy fácil no tener arraigos, es muy fácil no tener un domicilio fijo. Vamos a lo más sencillo, sacas un crédito que te piden una planilla de servicios básicos que a veces no está ni a tu nombre, sino al nombre de la persona con la que vives. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Pues muy sencillo. Generar algún mecanismo para vincular la obligatoriedad de señalar un domicilio en tu cedulación. Entonces, si quieres el domicilio específico de una persona, a lo mejor puede ser hasta un buzón, una... Que queda eso ya como un domicilio establecido, correcto.
Entonces, ya no importa si lo vas a buscar a su casa, le haces llegar eso a la casilla postal tal. Y se da por notificado. Y es información provista al momento de la aseguración. Es algo, o sea, y es algo que mejoraría mucho. Ahora, eso va de la mano en temas que conversaremos ¿Qué después. ley habría que reformar ahí? Bueno, podría ser desde la Ley de Identidad Humana junto al Código Orgánico General de Procesos, ¿no? Entonces tú dices, por un lado, el requisito de señalar un domicilio, así sea electrónico, una casilla postal, y por el otro lado, en el Código Orgánico General de Procesos, señalar que la citación será válida en el domicilio señalado ante la autoridad. Frente a esto hay dos puntos que también están en el orden de este guión, Nino, y de los que quisiéramos conversar desde tu perspectiva de conocedor del sistema judicial y del derecho, por supuesto. El caso Giuliano, que es algo de lo que se ha conversado últimamente. ¿Cuál es tu perspectiva de ello? Y si efectivamente él actuó bien y puede considerarse como un delito culposo o doloso, como algunos lo han tipificado. Hay una serie de situaciones, ¿no? El caso hoy por hoy se investiga en una fiscalía de tránsito como una muerte culposa en accidente de tránsito. Los delitos de tránsito en nuestro país son culposos. Y ya voy a empezar un poco a explicar esto, ¿no? Pero la realidad, en el mundo real, ¿sí? Es que cuando yo voy valorando el delito, debo pasar ciertas puertas, pongámosle así, o ciertos presupuestos específicos, ¿no? Esto se llama la teoría del delito. Correcto. Primero, la acción. ¿Hubo acción? Sí, efectivamente, él muy probablemente sus maniobras fueron defensivas y le pasó el vehículo a estas personas y las arrolló. ¿Fue típica? Sí. Quien utiliza un vehículo automotor y le quite la vida a otra persona, pues eso es tal y como está establecido en la tipicidad. Existe la tipicidad. Aquí viene la primera discusión. El tercer componente se llama antijuridicidad. Es decir, pese a ser típica, esta conducta es contraria al ordenamiento jurídico y ahí nuestro ordenamiento jurídico dice, espérate un ratito. Si lo hizo, por ejemplo, en defensa propia o de terceros, ¿sí? Pese a ser típico, no es antijurídico y punto. No hay responsabilidad para él. La legítima defensa es una de esas causales que a ti te quita ese componente de antijuridicidad. ¿Pero qué configura una legítima defensa? Aquí viene el tema. ¿Qué debes demostrar tú en una legítima defensa? Primero, una actual agresión ilegítima. Es decir, que el tercero venga hacia ti con una agresión. ¿Ya? Okay. Falta de provocación. Que tú no hayas generado un escenario donde el otro te agrede. Y la tercera, pues que es lo más importante, ¿sí? Es la racionalidad en el uso del medio para repeler la amenaza. Y aquí viene el problema, ¿sí? Si tú tuvieras acceso probatorio directo, correcto, ya vamos a llegar a eso. Si tú tienes los videos claros del momento, más los testimonios, y te formas un criterio, vamos a empezar por la fiscalía y después veremos a los jueces. Y dices, ¿sabes qué? El otro vino con una pistola, ¿sí? Y atentó, además, como están las circunstancias de la delincuencia en el país. Él creyó en riesgo su vida. Él que tenía en sus manos un vehículo, utilizó el vehículo para defenderse. Fue proporcional. Una bala te mata igual que lo que te puede matar. Déjame hacer un paréntesis ahí. En el pasado, yo no hubiera aceptado el nerviosismo como un argumento. Hoy en día sí, porque tenemos un montón de incidentes, los hemos visto en la prensa, hemos escuchado historias de nuestros vecinos, donde después de cooperar con el agresor, cooperar con el ladrón, te ejecutan igual después. Cuando tú no eres una amenaza para él, cuando ellos ya se han salido del lugar que compartían desde la calle, te ejecutan. Eso da razón para tener nervios en estas épocas. Pero es que vamos más allá. Ni siquiera podemos, o sea, eso lo sabrá, lo digo de primera mano el fiscal, que tendrá los testimonios, va a tener las pericias, si hay videos, los videos. Pero tú no sabes qué está ocurriendo en ese momento. ¿Qué pasa si efectivamente hubo un disparo al aire? Si tú crees que está en riesgo tu vida, sí, efectivamente vas a utilizar el medio que tengas a tus manos para defenderte. Por supuesto. Ahora, vamos a suponer que los testimonios, los videos y las cosas dicen, ¿sabes qué? No fue proporcional. En ningún momento esta gente le disparó ni le mostraron el arma. Vamos a decir que él tuvo un exceso en la legítima defensa, que va a haber una sentencia reducida, ¿sí? Que en el peor de los casos le servirá incluso para suspender la pena, es decir, para evitar ir a la cárcel aún cuando está condenado. Y en tercera instancia, por el anuncio abierto a la presidencia, entendemos que incluso estaría dispuesto el presidente a darle un indulto si eso pasara. Pero en términos generales, lo que hemos visto es legítima defensa. Si alguien determina por los acervos o por los elementos de convicción que no operó o que hubo un exceso en ella, hay otras condiciones. Yo creería, tal y como ha sido narrado el caso en diferentes medios que lo han recogido y por lo poco que he podido entender de él, que se ha configurado un caso de legítima defensa. O sea, ¿resultaría inapropiado clasificarlo como un delito? Es que no puedes. Porque no lo es. Porque para que una conducta sea considerada delito, tienes que cumplir los 4 componentes de la teoría del delito en el Ecuador. Correcto. Acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Entonces, aquí te mueres en antijuridicidad. ¿Sí? No es 3 de los 4, no, son los 4 en ese orden de crecimiento.
Y cuando frenas en la antijuridicidad, la imputación no existe. Y hablamos plenamente Entonces, de un legítimo derecho a la defensa. Tú estás del lado de la legítima defensa. Por legítima defensa. Y creo que lo que tiene que pasar es que Fiscalía ya tuvo su revisión de medidas. Ahora Fiscalía, si llega a valorar los elementos así, se abstiene de acusar. Es decir, no lo acusa porque se ha dado cuenta que operó una causal. Digamos que Fiscalía termina por acusar, digamos que el juez le da razón a Fiscalía, el presidente ha ofrecido un indulto. ¿Te parece eso una medida apropiada? Yo creo que es válido. Creo que es parte de las potestades del presidente. ¿Qué respuesta tan de abogado? A ver, es válido, para eso sirve, pues. Creo que ese muchacho, y más allá de que si alguien dice, no, es que es el ámbito electoral, es la animosidad por ganarse el favor de la gente, que lo legitima. A ver, aquí va un momentito. El indulto es una posibilidad para el presidente. Correcto, la tiene. Sí, él la tiene ahí. Y me parece válido porque también es cierto que ese muchacho no salió en mente o con la mente en quitarle la vida a estos muchachos que trataron de robarle. Esa es la verdad. ¿Qué ocurrió? Una situación que si mañana se determinara que tuvo exceso en la legítima defensa o incluso que realmente actuó por instinto y se anticipó, me parece válido el intento del presidente por decir, ¿sabes qué? Es válido tu temor, es el temor que tiene toda la ciudadanía, tú no vas a purgar tu pena ahí. ¿Ok? Claro. Solo para aclararlo, si lo va a indultar, al menos tiene que hacer por un día, entrará a la penitenciaria y saldrá. Pues, ¿no? Frente a esto, César y yo no somos especialistas. Mucha agua de correr, no falta pelar. Para ir apurando el tema que ya producción nos está dando señales. Nos movieron el muñeco, doctor. ¿Cómo combatir la impunidad? La manera de conclusión de este segmento. Conversando con Casanelo. Conversando con el abogado Casanelo. La impunidad que hay en este país. Yo ya parezco rocola vieja en este tema. Y yo siempre lo diré. Esto es un llamado a las autoridades del Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial. ¿Sí? Aquí lo que hay que hacer a los órganos de control, con tristeza, y a propósito de ese tema que no lo tocamos por encima, el rol fundamental que yo se lo vengo diciendo a ustedes desde mucho antes, cuando teníamos conversaciones previas de este programa, cómo está en soletas el sistema de control económico. Aquí la lucha es económica. Aquí lo que nos falta es emplazar defraudación tributaria, enriquecimiento privado no justificado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos. Es inadmisible la tasa de sentencias por lavado de activos, inadmisible la tasa de sentencias por defraudación tributaria. Si nosotros no atacamos económicamente el fenómeno, incluida la corrupción, incluso esa corrupción que merma la función judicial, y si no hacemos que le pese a la gente el dinero mal habido, correcto, y seguimos enfocando en una faceta bélica, de lucha, en cuestiones de poder contra la delincuencia organizada, va a ser muy difícil lograr un resultado integral. El Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, de Renato Rivera Ron, el doctor Renato Rivera Ron, si mal no recuerdo, sacó datos hace un tiempo, ¿no? Que en los últimos años hemos tenido 1, 2, 3 sentencias por año, no más, en cuestión de lavado de activos, que las investigaciones, la mayoría se mueven por flagrancia, y que la flagrancia sale por la frontera norte por gente que tiene billete injustificado o en billete en exceso, ¿verdad? Y eso no es realmente lo que querían estar haciendo Fiscalía y la UAFE. De hecho, cuando hay investigaciones, ¿verdad? Propiamente dichas, en el 70% de los casos, esto es un reporte hasta el 2022, creo, no indican el sector empresarial involucrado. O sea, no están haciendo nada. Pero, o sea, vamos a ser muy duros. La lucha contra la impunidad está ahí. Y vamos a ser muy duros. Sí tiene razón en algo la fiscal en su entrevista, más allá de los bemoles del tema, del día viernes pasado. Sí es verdad una cosa, y yo lo he dicho en varios espacios. Es la superintendencia de compañías en el ámbito de las compañías bajo su supervisión. Es la super de bancos en el ámbito de las entidades financieras. Como entes de control, por supuesto. Los llamados a elevar las alarmas que permitan complementar las investigaciones. No sé y además a quitarle los recursos a las personas que están involucradas en ellas. Si esas personas acceden, hoy se los quitan y provisionalmente le ponen un liquidador y pasado mañana ponen al que ellos dicen, es lo mismo que nada, es el ratón cuidando el queso. Entonces, este episodio valga como una muestra de lo que significa golpear en el bolsillo a las organizaciones. ¿Ya? A las organizaciones y a cualquiera. Sin plata no se legitiman. La plata no le lava la cara a nadie. A ver, pero tenemos aquí una serie de cuestiones, ¿no? La UAFE, por ejemplo, Diana Salazar estuvo a cargo de la UAFE antes de ser fiscal general. La UAFE hasta ahora era designada su dirección simplemente por el presidente de la República. Hoy, por una reforma a la ley, el presidente envía una terna y la Asamblea debe de ahí nombrar al director de la UAFE. Pero hay una cuestión delicada. Se supone que la UAFE debería investigar primero a generales, a grandes empresarios, a los jueces y fiscales, ¿verdad? Porque por ahí entra muchas veces el poder del narco, o sea, por ahí hay mucho lavado. Dinero el que ya, tiene que y lo que digo es, si es nombrado por el presidente, actor político que está casado con los generales,
con algunos jueces y funcionarios que controlan a la justicia, ¿no hay un conflicto de interés gravísimo? Pero es que aquí vamos un momento antes, ¿no? La UAFE se nutre de varias bases de datos. Se nutre de la base de datos del Servicio de Rentas Internas, se nutre del portal de la Superintendencia, se nutre del portal de contratación pública, del CERCOP. Correcto. Pero quienes tienen la capacidad de ir in situ a pedir los respaldos contables de las cosas, a intervenir, ¿quiénes son? ¿Sí? Las superintendencias. Tienen esa capacidad. Yo entiendo que es un momento álgido, que tienen que ir en coordinación con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas, con el respaldo Es del un gobierno. trabajo coordinado, sin duda. Pero si ellos no toman el condumio, los elementos probatorios, no va a haber trabajo de la UAFE contrastable, aún para decir hay doble contabilidad. ¿O sabes qué? No hay justificación para ese fondo. Yo, mira, sin ser abogado, y César también, sin ser abogados, creo que hemos comprendido muy bien tu perspectiva, tus anécdotas y nos ha nutrido lo suficiente para poder comprender lo que pasa, por ejemplo, con Juliano, como también esas estrategias para combatir la impunidad, como seguramente ha sido de mucha utilidad para quienes siguen este podcast. Pero saltando un poquito estas anécdotas judiciales y adentrándonos ahora y volviendo un poco al tema político. Coyuntural, para cerrar. Toquemos un poco el tema de la encuesta presentada por Comunicaliza, que pone a la intención de voto al presidente Noboa con un porcentaje de cerca del 32%, seguido de Luisa González y seguido de Jan Topic en un tercer lugar con un 9%. ¿Cómo ustedes analizan eso, sin dejar de tratar este punto de coyuntura tan importante antes de que acabe el programa? Comunicaliza, ¿no? Una encuestadora con justa razón respetable, una encuestadora que ha tenido resultados no muy alejados de lo que se ha visto en la votación popular, pero una encuestadora que tuvo lazos muy cercanos, profesionales, pero sin embargo lazos cercanos con el anterior gobierno, y entiendo que los ha tenido con el actual. ¿Piensas que es sesgado? No estoy diciendo que es sesgado, estoy diciendo que es un elemento a considerar. Primero. Segundo, Comunicaliza que tiene cuestionamientos metodológicos por parte de algunos colegas que observan de dónde extrae sus datos. Pero sin embargo, habiendo dicho eso, yo creo que hasta ahora se ha ganado un puesto muy respetable. De lleno a la información que ellos dan, no está muy alejada de otras encuestas que han salido en los últimos meses. En popularidad, Noboa en el 40 y pico, 50 y pico % en aprobación, y Papeleta, que me parece muy temprano, simulación de la votación, intención de voto, ahí tú tienes a Noboa en el 30 y pico %. He visto números cercanos, así que no me parece nada raro. Algo que sí me llama la atención es cómo, me puede estar traicionando la memoria, pero he visto esos números a lo largo del año. Encuestas anteriores, Comunicaliza pone que por rangos etarios el votante tiene mayor aprobación Noboa con los viejos, no con los jóvenes. Y recién ahorita, ¡pum!, se han disparado en menores de 20 años en la aprobación de Noboa, de ahí está plano con los otros segmentos y crece otra vez con los viejos. Yo creo que es el momento. Ese cambio también, me llama la atención. Yo creo que es el de momento. Ahí, a lo mejor puede ser muy pronto para poder elaborar una encuesta de intención de voto. Me parece demasiado pronto, sabiendo que las elecciones son en febrero del 2025. Si la elección falta todavía fuera el estímulo. mañana. Si la elección fuera mañana, imagínate esa presión, ¿no? Y al único que tienes en el radar, seguramente es Noboa, porque es quien está en funciones. Entonces, yo creo que no es un instrumento, un elemento que nos permita poder ser ni siquiera un punto de partida, un diagnóstico como para poder saber hacia dónde irían las estrategias, ¿no?, en materia de intención de voto. Así que hay mucho por analizar ahí y esperemos a estímulos también de la campaña. Ustedes saben lo que les voy a decir. Pero yo no sé nada de política, yo aprendo de ustedes. En lo poco... Yo he aprendido de derecho de usted, maestro Casanelo, ¿ah? Yo aprendo de ustedes todos los días. Es más, si yo llego a necesitar una asesoría, por supuesto, Casanelo asociado. Pero, bueno, en lo poco pues que yo podría opinar en este tema, no puedo atacar la metodología como César, pero sí creo que igual nos muestra la tendencia más consolidada hoy como incumbent, siempre digo esta palabra, pues no, el presidente está en funciones, hay mucho voto que tiene que ver con, ¿sabes qué? Ya tiene una línea, déjalo avanzar, que se continúe, es lo que especulo. Está la otra gran opción de la izquierda en este país, que es el RC, siempre, consolidando ese voto, ese techo que algunos le han puesto ya, o que dicen que es su techo. Y claro, es interesante porque si es verdad que el tercero es Topic, parecería entonces, por lo menos en los encuestados, sin perjuicio de la metodología utilizada, y esta también está por ahí, que hay gente que dice, ¿sabes qué? En seguridad se podría hacer mejor y esta es la bandera fuerte de este hombre. Porque sigue siendo la bandera de seguridad es la causa que lo mueve. Pero ojo, en Comunicaliza junto a otras encuestadoras, Topic te empieza a poner también la economía por encima de la seguridad, pero la economía como un tema global. Nos toca despedirnos, no quiere lanzar los zapatos en la cabeza el señor productor. Pero... Yo quiero compartirles algo, y esto es algo que nos comparte el señor productor Carlos Comparte. Acoto. Espera, mira, hay microondas. Ponte ahí. Vía microondas, el señor productor nos dice: 12 de los 16 que en 2021 aspiraban a la presidencia no consiguieron más del 4% de los votos.
7 ni el 1%. A la fecha, según encuestas, Siguen vía micro 10 de 17 precandidatos no alcanzan el 1% de intención de voto, pero juntos podrán acceder a un fondo de promociones de cerca de 7 millones de Como dólares. dice el doctor 7 Mauricio, millones de dólares. como señores. dice el doctor Mauricio Alarcón Salvador, partidos de movimientos con 200.000 afiliados, adherentes y firmantes para su inscripción, pero 20.000 votantes. Es una cosa que no podemos tolerar más. Terrible. No solo requerimos una reforma Como del los peces Código y de los la panes. Desgracia. Yo creo que vaya más allá de la ley, porque echa la ley, echa la trampa. Tiene que ver O sea, con el trabajo de un Consejo Nacional Electoral en el que nadie puede confiar. Pero la Y con una política- clase política que no entiende su Y responsabilidad. que llegó la fórmula. La en noviembre se política, va, ¿no? la política electoral No, termina siendo no se vista va. como un negocio. Grandes emprendedores, Pero sin bueno, duda. Pero bueno, Así es. Hasta aquí llegan estas horas extras. Gracias por acompañarnos y recuerden que nos encuentran como Horas Extras EC en todas nuestras redes sociales. Los esperamos el domingo 7 de la noche y próximamente, para que puedan comunicarse con mi doctor Febres Cordero, en vivo. Pero-